Pero los padres queremos reaccionar, depende de cómo sea el hijo. Y hay veces que yo sé que sí, que nos sacan la piedra, como dicen los maracuchos, y queremos, bueno, apartarlos por completo. Pero realmente no es lo que estamos llamados. Porque a veces sí, yo sé, tenéis la razón, porque habéis hablado, ya habéis hablado, ya habéis explicado, y pareciera que no le entran balas a ese hijo. Recordate por un momento cuando vos también pasaste por lo mismo que pasó ese hijo. Y esta palabra también me predica a mí, porque yo no quiero, por mucho que el hijo se porte mal o se porte bien, yo no quiero que uno de mis hijos sea marcado por una decisión mía. Tenemos que cada día bendecirlo, tenemos que cada día ayudarlo, tenemos que cada día estar allí para ellos. Y no te estoy diciendo de que ser condescendiente en todas las cosas. No te estoy diciendo que no tengáis carácter, no, al contrario. Tenemos que ser personas que sí, que disciplinemos, que sí, que pongamos carácter, pero tenemos que entender que tenemos un llamado como papá y somos sacerdotes del hogar. Y por lo tanto, le vamos a dar cuenta a Dios por esos hijos que te dieron. Buenas noches. Ya estamos aquí también en Instagram. Buenas noches a todos. Dios me les bendiga. Feliz miércoles 30 de julio. Se nos fue julio. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ya el mes de julio se nos está yendo. Y son las 7:15 de la noche. Empezamos un poquitico más tarde el día de hoy. Porque estaba en una reunión. Y bueno, damos la bienvenida a todas las personas. Gracias por estar conectados. De verdad que es una bendición, hermanos, estar cada miércoles llevando la palabra, porque es un privilegio que tenemos de llevar la palabra del Señor. Y doy gracias por cada una de las personas que se conectan. Saludo a las personas que están conectadas por vía YouTube en la cuenta de Giancarlo Petit. Gracias por estar conectados. Siempre les pido, por favor, que se suscriban al canal, que le den me gusta. De verdad que nos ayuda muchísimo que te suscribas, nos ayuda muchísimo. Es una manera que tienes como de ayudarnos, pues, para que el mensaje siga llegando. Y también damos la bienvenida por acá a la gente de Facebook. Gracias por estar conectados, mis hermanos de Facebook, en las cuentas de Iglesia de Fe y Giancarlo Petit. Y también a mis hermanos de Instagram que están por aquí, Iglesia de Fe y Jancé Petit. Gracias por estar. Mientras oro, quiero pedirles que por favor compartan este video, que compartan con su familia, que lo coloquen en el WhatsApp, en los estados, donde tú quieras, pero vamos a colocarlo para que muchísimas personas también puedan ser edificadas el día de hoy por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das de llevar tu palabra. Hoy te doy gracias, papá, por cada una de las plataformas, Señor, que tú has permitido que podamos utilizarlas, Señor, para llevar tu palabra. Padre, sabemos, Señor, que muchas personas son edificadas por medio de esta palabra. Yo te quiero pedir por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que se conecta, por cada persona que está del otro lado de las cámaras, Señor, que no la conozco, pero que tú sí la conoces y sabes perfectamente todo lo que está pasando en su vida. Hoy te pido que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra y que cada palabra que salga de mi boca sea por tu unción y que mi carne mengüe para que esta palabra pueda llegar y entrar en lo más profundo y edificar, confrontar y levantar a esa persona que tanto lo necesita. Damos gracias por Manuel, por Virginia, por Argeli, que siempre nos ayudan. Y en el nombre poderoso de Jesús ponemos todo en tus manos y decimos amén, amén y amén. Iracundo es la palabra que traigo el día de hoy. Iracundo es aquella persona que, según el diccionario, que se molesta fácilmente, que siempre tiene como que una mala cara, como que el carácter de esa persona es muy fuerte. Son personas que viene de la palabra ira, son personas que siempre están así como que molestas, son personas que se irritan muy fácilmente. Y cuando se irritan, normalmente explotan y causan caos a su alrededor. Y es la persona que me quiero referir. Pero cuando me voy a referir especialmente a ciertos, vamos a llamarlo así, como a ciertas personas. Y me voy a explicar. Porque le colocamos un subtítulo, tenemos en la imagen de la prédica, un subtítulo a la prédica y es ser buen padre sin morir en el intento. Porque normalmente la gente joven, mucha, puede pasar por iracunda cuando no saben manejar sus intenciones. Pero yo me quiero referir hoy a los padres. ¿Qué tan responsables son los padres en el desenvolvimiento o en el desarrollo o en la vida de sus hijos, sin importar la edad que tengan? ¿Qué tan importante es la crianza, la guianza, el amor dado hacia los hijos en el crecimiento
en el desarrollo de nuestros hijos. Hoy quiero tocar este tema porque siento que en los tiempos que estamos viviendo, muchos de los hijos pareciese que son agua dentro de nuestras manos, pareciese que se nos van, que no podemos controlarlo, pareciese que estamos viviendo tiempos donde, parece mentira, pero pareciese que los hijos mandan a los padres. Son casas que están totalmente al revés. Los hijos mandan a los padres, o los hijos son los que dirigen la casa, o los hijos son los que dirigen muchísimas cosas, y los padres, más que dirigir, más que ejercer un liderazgo en las casas, están siendo lo que son liderados por sus propios hijos. Y esto realmente lo que es antibíblico, esto realmente no funciona de esta forma. Y traigo una palabra el día de hoy que está en Proverbios capítulo 17, versículo 6, y dice lo siguiente: los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Cuando tú llegues a anciano y tengas tus nietos, según la palabra, deben ser tu corona. Deben ser como esa bendición en tu vida. Pero para tú poder tener nietos que sean de bendición, primero tienes que tener hijos. Porque los nietos son hijos de tus hijos. Por lo tanto, tenemos que pasar por los hijos para que podamos tener esos nietos. ¿Y qué me dice la palabra? En el siguiente, ahí mismo, me dice: los padres son el orgullo de sus hijos. Fíjate bien lo que te voy a explicar. Los padres son el orgullo de sus hijos. O sea, tus hijos tienen que estar orgullosos de sus padres. Los hijos tienen que ver con respeto, tienen que ver con amor, tienen que ver con admiración a sus padres. Y lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo pareciese que todo está al revés. Sí, recitamos de memoria el mandamiento aquel que dice: honra padre y madre para que tengas una larga vida. Y eso está muy bien, sumamente bien. Y es verdad, los hijos, les digo, tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que velar por nuestros padres. Pero le quiero decir a los padres una cosa muy importante. Hay una cosa: que los hijos hagan esto desde el amor a que lo hagan desde la obligación. Y sí, a veces hay padres que han sido muy mal padres y se hacen desde la obligación, pero qué hermoso es cuando un hijo hace esto desde el amor, cuando un hijo honra a su padre porque está orgulloso de él, cuando un hijo realmente quiere ayudar, quiere abrazar, quiere bendecir a su padre porque realmente reconoce que en su vida fue un pilar fundamental, que en su vida fue una persona que lo ayudó, una persona que siempre estuvo ahí, una persona que a pesar de sí o de no tener estudio, siempre tuvo un consejo en su boca, una persona que en vez de señalar todo, una persona que en vez de criticar todo, una persona que realmente estaba para ayudar, para corregir también, porque los padres tienen una función que corrigen y es muy importante. De hecho, Dios es un Dios que disciplina, es un Dios que corrige. Nosotros como padres tenemos que ser exactamente iguales. Entonces, qué bendición realmente es cuando somos el orgullo de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se refieran a ti como papá, ¿cómo quieres que se refieran? ¿Cómo quieres tú que sean las conversaciones de esos hijos con sus amigos acerca de ti? ¿Cómo quieres tú como papá que tus hijos se refieran entre sus hermanos de ti? ¿Cómo quieres tú que tus hijos se refieran en la calle con sus amigos acerca de ti? Yo veo que en este país, por ejemplo, hay tantos asilos, tantos viejitos abandonados en los asilos, pero veo tantas familias con 2 y 3 y 4 perros en las casas. Es algo que es absurdo. Tienen 4 o 5 perros, pero los viejitos están tirados en un caso de asilo. Perdón, en un ancianato, quise decir. O sea, es una sociedad totalmente al revés. Y yo no sé en qué punto estás ahorita ni qué edad tengan tus hijos, pero realmente el mensaje que voy a traer el día de hoy es un mensaje para que reflexionemos de cómo estamos llevando la crianza de nuestros hijos. El mensaje que Dios me dio hoy, el Espíritu Santo me dio para hoy, es un mensaje que nos llama a reflexionar, que nos llama a dejar la rabia a un lado, que nos llama al perdón, que nos llama a realmente reflexionar de cómo lo estamos haciendo, porque va a llegar un día en el cual realmente vamos a recoger esos frutos, porque la Biblia nos habla de la siembra y la cosecha. No puedes cosechar manzanas cuando estoy sembrando espigas. No puedo recoger peras cuando estoy sembrando uvas.
Tú, mi amado hermano, mi amada hermana, lo que estás sembrando hoy es lo que vas a recoger el día de mañana. Y eso es realmente lo que quiero referirme. Y me voy a referir a una historia de la Biblia que está en Génesis y habla acerca de Jacob. Hay una pareja que se conoce en Génesis capítulo 29, versículo 9. No está en las pantallas, pero yo te la voy a leer aquí rápidamente. Dice, todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel. Me refiero a la vida de Jacob y a la vida de Raquel, con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. En el versículo 11, luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Rebeca es la madre de Jacob. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. Fíjate, hay una historia hermosísima en la Biblia en Génesis capítulo 29 que habla de la vida de Jacob y la vida de Raquel. Son dos personas que se conocen en este punto. Jacob viene huyendo de su campamento, viene corriendo porque su hermano Esaú lo quiere matar. Eso está en otro capítulo de Génesis que lo puede leer. Creo que es el 27, 26, 27, donde Jacob tiene que salir corriendo, huyendo por culpa de su madre. ¿Por qué? Porque él engañó a su padre para robarle la bendición a su hermano. Te hago este recuento para que entiendas el contexto. Y Jacob sale corriendo, sale huyendo, sale despavorido porque su hermano Esaú lo va a matar. Y es cuando su padre lo manda entonces a irse al campamento de su tío Labán y le dice, cásate allá y no sé qué más, ya es una vida allá. ¿Por qué? Porque aquí lo podrían matar. Jacob se va y cuando Jacob entra en ese campamento se consigue con una gente, con unos pastores de ovejas y les pregunta por Labán y resulta que esas ovejas eran de Labán, que era el tío de este, hermano de la mamá de Jacob. Y cuando llega Raquel, que también era pastora de ovejas, eso hubo un flechazo ahí, esa gente se enamoró, esa gente estaba hermosa, enamorado, se besaron, lloraron y todo, y wow, empieza entonces esta historia de amor. Qué hermosa historia de amor. En el capítulo 16 dice, Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Lea, hermana mayor de Raquel, dice la palabra que no tenía brillo en los ojos, o sea, que estaba, no sé, estaba como triste. Es lo que la Biblia la pone. Y al contrario de Raquel, dice que tenía una hermosa figura y que él tenía una cara hermosa, bonita. Dice, ya que Jacob, versículo 18, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, o sea, a su tío Labán, dice, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Jacob se enamora de Raquel y le dice a Labán, ok, porque ya tenía un mes de trabajando con Labán y Labán le preguntó cuánto quería ganar. Dice, no, vamos a hacer una cosa, yo te voy a trabajar 7 años gratis. Pero me vas a dar, o sea, ese era como el pago por su hija. En aquel entonces se usaba pagar el dote. O sea, era como pagar por su hija para que se la diera en matrimonio. Y el compromiso fue, te trabajo por 7 años, me entregas a tu hija a tu hija Raquel, y me caso con ella. Y está bien. Y dice la palabra en el versículo 19, de acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. En el versículo 20, así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella, dice la palabra, era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Jacob trabaja los 7 años, llega el momento de pedirla como esposa, Labán acepta, hacen la boda, los invitados, la comida, invitan a todo el mundo y cuando llega el momento de celebrar todo aquello, Labán hace algo allí, la Biblia no le explica muy bien, pero resulta que Jacob con la que durmió fue con Lea, con la hermana mayor, con su cuñada, no la que él quería, no era Raquel, era en este caso Lea. Cuando Jacob se levanta al día siguiente, que se despierta, quien ve en la cama al lado de él es a Lea, no es a Raquel. Y aquel hombre se enfureció y armó aquel parampampán y todo lo demás y peleó con Labán y peleó con todo el mundo. Imagínate tú cómo estaba Raquel. Raquel estaba peor. ¿Por qué? Porque fue engañada por su padre.
Su padre no le permitió a Raquel casarse, sino que casó primero a Lea. Y la excusa estúpida que le da Labán a su sobrino Jacob es que en la familia de él tenía el compromiso de casar primero a su hija mayor que a la hija menor, que así se hacían las cosas. Sin embargo, Labán deja ver sus intenciones reales cuando le dice, vamos a hacer una cosa, trabajame 7 años más y yo te entrego entonces a Raquel, pues. Te podés casar con ella de una vez, a la semana que termine, la semana que termine tu luna de miel, vamos a llamarlo así, te casáis con Raquel, pero me trabajáis 7 años más. A Jacob no le quedó de otra que aceptar. A Jacob no le quedó otra opción que aceptar. Ya se había acostado con Lea, ahora pasó esa semana y tiene entonces ahora como esposa a Raquel. Realmente las intenciones oscuras de Labán como papá, y aquí es donde te quiero que te me enfrasquéis, porque vamos a ver la historia de papá. Jacob, Labán como papá, y le hizo una mala jugada a sus hijas. Hizo que su hija Raquel, la cual esperó 7 años por una promesa que él mismo dio, y en el momento de la verdad no la cumplió simplemente por un beneficio personal para él mismo. Aquí Labán está poniendo su propio beneficio personal. ¿Por qué? Porque él quiere mantener amarrado a Jacob trabajando para él, porque le había ido muy bien. Jacob le mantenía las ovejitas bonitas, gorditas, hermosas, peinaditas, y él no quería perder aquel beneficio económico. A veces hay papás que por beneficios económicos quieren usar a los hijos para beneficios económicos. Cuidado, mamá, divorciadas, que utilizas al hijo como beneficio económico. Cuidado, papá, divorciado, que usáis a tu hijo como beneficio económico, que ponéis al hijo como carne de cañón. Cuidado, padres, con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Esto fue lo que hizo Labán. Labán marcó la vida de estas mujeres. Labán hizo una mala jugada por un beneficio para él económico y marcó la vida de su hija, la cual esperó 7 años para casarse con el amor que tenía, y ahora resulta que tiene que compartirlo con su otra hermana, simplemente porque el padre le dio la gana de que esto pasara así. Simplemente porque el padre no quiso soltar la bendición que era Jacob en la vida de él. Se aprovechó de la situación. Y vuelvo a decirlo, padres, cuidado con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Hay demasiados padres que el día de hoy utilizan a sus hijos como beneficio personal. Hay muchas madres que ponen a sus hijos como beneficio personal para obtener algo a favor. Hay muchos padres que ponen a sus hijos, ni siquiera demuestran amor, simplemente los ponen ahí porque tienen un beneficio. ¿Cuántos padres y madres, chicos, escuché yo que se venían para este país y se venían con sus hijos solamente para que le abrieran las puertas del país, para que lo dejaran casar? No, y lo dicen abiertamente. Ni siquiera era porque, bueno, porque no podía dejar a mi hijo. No, no, no. Es porque yo me lo traje para que me abrieran las puertas. ¿En serio qué estamos haciendo con los hijos? ¿Te estás convirtiendo en el orgullo de tus hijos? Evidentemente no, chicos. Tenemos que tener cuidado. Este hombre hizo esto que te estoy comentando. Por supuesto, esto molestó de sobremanera a Jacob. Jacob también tiene su historia. Él engañó también a su hermano. Él engañó a su propio padre. Jacob engañó a su padre para robarse la bendición que era de Esaú, y por eso que sale botado del campamento. Pero ojo, no porque lo botó el papá. El papá más bien lo sacó para evitar que lo mataran. Y aquí donde está la diferencia de los dos padres, pero más adelante te la voy a explicar, porque quiero que hagamos una diferencia de Isaac como papá de Jacob y de Labán como papá de Raquel. Esa es la diferencia que quiero que lleguemos. Y le estoy hablando a padres, pero también le estoy hablando a hijos. También les estoy hablando a hijos. Así que préstenme mucha atención. Fíjense lo que dice Génesis 29:31. Ese sí está en la pantalla. Cuando el Señor vio que Lea no era amada. ¿Por qué Lea no era amada? Porque es que Lea la casaron porque el otro le dio la gana de casarla. Evidentemente no era amada. Evidentemente esa mujer no era amada por Jacob. Pero dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. Pero Raquel no podía concebir. Fíjate, estas dos mujeres. Raquel, que es la que amaba, no podía conseguir. Y ya vas a ver por qué no podía concebir hijos. Pero Lea, que no se sentía amada, Dios le dio la bendición. O sea, Dios entra en la ecuación. Porque dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, según son los llamados. Y Jacob es un llamado de Dios. Jacob, antes de llegar a este campamento, Dios se le apareció y habló con él.
Dios le dijo que esa tierra era de él y que todo lo demás y que lo iba a ayudar y que lo iba a traer de vuelta. Dios ya tiene una promesa en Jacob. Pero eso es tema para otro momento. Lo que quiero que te des cuenta aquí es que Lea no era amada y Dios entró en la ecuación. Génesis 30, versículo 1, por favor, dice: cuando Raquel vio que no podía darle hijo a Jacob, tuvo celos de su hermana. Fíjate cómo aquí hay una discordia entre las hermanas. Claro, pero yo te pregunto, chicos, ¿quién creó esta discordia? ¿Quién creó esa discordia entre las hermanas? ¿Quién creó todo este parampampán que están pasando esta familia? ¿Por qué estas dos hermanas se están matando? Simplemente porque hubo un padre que por tener un beneficio económico empezó a hacer esto. Cuando vio que no podía darle a su hijo, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: dame hijo o moriré. Fíjate tú la clase de declaración: dame hijos o moriré. Eso se llama manipulación. Se llama eso, manipulación. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Hay una manipulación de Raquel. Claro, Raquel, ¿de quién aprendió la manipulación? Respondete vos mismo. Hay una manipulación. Dame hijos si no voy a morir. Dame hijos porque si no me muero. Recordemos que Jacob amaba a Raquel. Pero aquí se enfureció contra ella. Seguimos leyendo. Génesis 30, 14, por favor. Cierto día, durante la cosecha del trigo, Rubén encontró algunas mandragoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplica a Lea: por favor, dame algunas de las mandragoras que te trajo tu hijo. Ella quería esto porque estuve leyendo y según se creía que estas frutas daban fertilidad y ayudaban a la gente a tener hijos y todo lo demás. En el versículo 15, fíjate lo que le responde Lea: no fue suficiente que me robaras a mi marido, ahora también te robarás las mandragoras de mi hijo. Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, fíjate la magnitud. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandragoras. ¿Cómo estas mujeres se repartían a Jacob así como si estuviesen cuadrando con una vaca para sacarle la leche? Yo no sé. O sea, estas muchachas están acostumbradas a una manipulación que su padre se las enseñó. Aquí hay una manipulación de verdad que me asombra. Como dice: bueno, dame una fruta y te entrego a mi hombre para que te acueste contigo. Raquel le dio una de las siervas para que Jacob tuviera hijos. O sea, empezaron a hacer un pocotón de cosas que realmente, cuando le buscamos el sentido a esto, y es donde yo quiero que tú te metas, porque esta historia yo la he leído muchísimas veces, pero nunca la había visto desde este punto de vista. Todo esto es consecuencia de una acción que tomó un papá. Todo esto que está pasando aquí, la pelea entre las hijas, el desgaste de las hijas, todo esto es consecuencia de un hombre ambicioso. Todo esto es consecuencia de una persona que solamente piensa en sí misma. Todo esto es consecuencia de una persona que es incapaz de buscar el beneficio de los demás. Totalmente apartado de Dios. Totalmente. No hay persona, yo siento que aquí en este punto esté más apartada de Dios que Labán. Es impresionante lo que te estoy leyendo. Génesis 30, 14, por favor. Raquel y Lea le respondieron: por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotros no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Fíjate lo que están diciendo aquí ella. ¿Por qué dicen esto? Porque Jacob llegó un momento que se cansó de la explotación de Labán, le cambiaba el sueldo, no le pagaba, le decía esto, le decía lo otro, y nunca tenía la razón. Casi 20 años trabajando para este hombre, y cansado de esto, decide, por orden de Dios, moverse de ese lugar e irse. Y cuando le comenta a su esposa el plan que él tiene, porque Dios se los dio, esta es la respuesta que le dan las hijas contra su propio padre. Y dice: no heredaremos nada de la riqueza de nuestro padre. Él ha reducido nuestro derecho a lo mismo que tienen las mujeres extranjeras. ¿Te acordáis de aquel versículo que te leí en Proverbios 17? Los padres son el orgullo de nuestros hijos. Este no era. Y dice: él ha reducido nuestros derechos a lo mismo que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, porque nos vendió, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. O sea, no conforme con que nos vendió,
Con lo que tuvo, lo derrochó. Y de lo que tiene ahorita, para nosotros no nos toca nada. Eso es el concepto que tienen estas dos hermanitas acerca de su propio padre. Y quizás a Labán no le importaba, chicos. Que piensen lo que les dé la gana. Pero yo quisiera ver a Labán con 90 años, a ver si le va a importar que sus hijas piensen esto o no piensen esto. Y a ti que me estás viendo, te quiero preguntar. Quizás hoy estás molesto con un hijo, con una hija, y dices, que piense lo que le dé la gana, chico. Está bien, está bien. Quizás está equivocada o equivocado. Pero cuando tengáis 90 años, ¿no te gustaría tener una buena relación con él? Con ella. No, pero es que hizo cosas y yo no se las puedo perdonar. ¿Y acaso vos no habéis hecho cosas? ¿Acaso vos fuiste el hijo perfecto? ¿Acaso vos sois el hijo hermoso que quiere levantarle un altar? Es eso. Porque hasta donde yo sé, todos tenemos detalles. Todos tenemos los problemas. Todos tenemos cositas. Entonces, ¿cómo se refieren estas hijas a su padre, no? Génesis 30, 19 dice, en el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Raquel, antes de irse, se lleva los ídolos. La Biblia no revela por qué se los lleva. Hay varias cosas. Número uno, se los llevó para hacerle la vida a cuadro a su padre. Para darle donde más le dolía, porque se le llevó los ídolos. Y en ese tiempo era una cosa súper fea. Otra opción puede ser porque ella adoraba esos ídolos y se los llevó. También podría ser. Por cualquiera de las dos razones está mal. Por cualquiera de las dos está mal. Pero esto hizo que Labán persiguiera a sus hijos, persiguiera a su hija, y llegó hasta donde estaba Jacob y buscó por todo aquello para conseguir los ídolos. Nunca los consiguió. Y ahí se separó él de las hijas. Ahí se separó. O sea, esa historia prácticamente muere allí. Labán no vio más a las hijas, ni a los nietos. No vio nada. Lo que sí se llevó fue una advertencia de Dios. Cuidadito se te ocurre hacerle algo a Jacob. Le dijo, cuidadito, Dios se le apareció. Cuidadito, hermano. Se te ocurre hacerle algo a Jacob. Vamos a irnos más adelante en Génesis capítulo 35 y yo te quiero mostrar cómo muere Raquel. Génesis 35, 18 dice, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. Este fue cuando ya Raquel tenía su segundo hijo. Raquel fue madre de José. Y en el segundo parto, dice, puso por el niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño, que era Jacob, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Comencé hablándote de la historia hermosa de Jacob y de Raquel. Jacob y Raquel. Una hermosa historia. Se conocieron con unas ovejitas, se dieron un beso, se enamoraron, hicieron planes. 7 años voy a trabajar por ti, mi amor, mientras que compro la lavadora, mientras que compro la secadora, mientras que compro la neverita, mientras que reúno para que alquilemos el apartamentico, mientras que reúno para que hagamos esto. Y a la hora de la verdad, el suegro lo estafó. Pero Raquel le marcó esto de tal forma y de tal manera que su vida nunca más fue la misma. Raquel pasó de ser, pienso yo, de una mujer enamorada, de una mujer que esperaba a su amor, a ser una mujer con envidia, a ser una mujer iracunda, a ser una mujer que reprochaba, a ser una mujer que peleaba con Jacob, que peleaba con su hermana, que peleaba con su padre, que peleaba con... Raquel peleaba con todo el mundo. En la Biblia está, léalo conmigo. Peleaba con su padre, peleaba con su hermana, peleaba con los hijos, peleaba con todo lo que se moviera. Puso a una esclava para que se acostara con Jacob y tenían una competencia, quién tenía más hijos, y ella no podía tener hijos hasta que dice la palabra que Dios se acordó de las oraciones y le permitió tener un hijo que era Jacob. Y ahora en el segundo parto, cuando va a parir su segundo hijo, esta mujer dice y hace una revelación que me llama muchísimo la atención, porque a veces, bueno, que Raquel fue mala, hay mucha gente que dice eso, Raquel fue mala, ¿qué tal? Sí, pero ¿por qué fue mala? ¿Por qué llegó a este punto? ¿Qué le pasó en su vida que llegó a este punto?
hijo de mi tristeza. Esta mujer murió estando triste. Esta mujer muere con una tristeza profunda. Esta mujer muere marcada por una vida llena de ira, de rabia, de rencor hacia todo el mundo, hacia su padre, a su hermana, su esposo. Y todo fue porque un padre tomó una decisión que realmente lo beneficiaba a él, pero no beneficiaba a sus hijos. Y esta hija no supo manejar esto. Esta hija no supo manejar lo que estaba pasando y muere en tristeza. Me asombra aún más que dice la palabra, te lo leí hace 3 minutos, que Lea no era amada por Jacob, porque Jacob amaba a Raquel. Así fue que comenzó todo. Pero esta misma ira, esta misma rabia de Raquel llevó a que esto se fuese cambiando, que esto fuera, se cambiaron los papeles. Mira cuando muere Jacob, te quiero llevar a cuando muere Jacob, Génesis 49, 31, y dice, allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Jacob, en la hora de su muerte, reunió a todos sus hijos. Empezó a hablar con cada uno de ellos. Dios le dio la bendición de hablar con cada uno de ellos. Y al final de conversar con cada uno de ellos, Jacob da una última orden. Dice, por favor, cuando muera, llévenme a la tumba esta que les voy a decir. Y dice la palabra, allí están enterrados Abraham, que era su abuelo, con su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré a Lea. En la tumba donde estaban los patriarcas de Israel, ahí estaba Abraham con Sara. Ahí no estaba Agar, la madre de Ismael. No, ahí estaba Sara. Isaac se enterró ahí con Rebeca, con su esposa. Y ahora Jacob está pidiendo que lo entierren ahí donde está Lea. Y a Raquel la enterró él en otro lugar, en Belén. O sea, no la enterró donde iba a estar él, sino que la enterró en Belén. Él se entierra donde estaba Lea. Él quería estar con Lea. Fíjate qué triste termina esta historia. Qué triste termina esta historia. Pero el problema no es que termina triste, el problema está en por qué termina triste. El problema está en por qué sucede esto. El problema está, ¿qué nos llevó a este punto? Porque es lo que quiero evitarte, mi amado hermano. ¿Cuál es la diferencia? Te lo acabo de decir. Labán engañó a sus hijas. Labán engañó a Raquel y eso la marcó. Pero fíjate la diferencia. Fíjate la diferencia con respecto a Jacob. Cuando Jacob tiene que salir de su casa, cuando Jacob tiene que salir porque él engañó a su padre, fíjate la diferencia. Labán engañó a la hija y pasó todo lo que te acabo de contar. Ahora te voy a explicar cuando Jacob sale de su casa porque él engañó a su padre. Porque él engañó a Isaac para quitarle la bendición que le pertenecía a Saúl. ¿Cuál fue la respuesta de Isaac? ¿Cómo Isaac reaccionó ante el engaño del hijo? ¿Cómo Isaac hizo para manejar el engaño del que fue objeto tanto por su hijo como por su esposa? Fíjate lo que dice. Génesis 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob. ¿Y qué hizo? Le pegó 2 correazos. Le dio 2 empujones, lo botó, no, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso, dice Isaac, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos. Y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham. Que llegues a ser el dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Isaac, en medio de todo lo que lo engañaron, se burlaron de él, lo que tú quieras, pero Isaac, eso no lo movió de su amor de padre. ¿Y qué hizo? Él bendijo a Jacob. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere a tus hijos y a los hijos de los hijos tuyos. Eso es lo que está haciendo Isaac y eso es lo que tiene que hacer un padre. Eso es lo que tiene que hacer un padre. Pero los padres queremos reaccionar, depende cómo sea el hijo. Los padres queremos reaccionar como realmente el hijo se comporte. Y eso es difícil.
Y yo te entiendo porque yo también soy padre de 3. Y hay veces que yo sé que sí, que nos sacan la piedra, como dicen los maracuchos. Nos sacan de quicio así, en un instante. Nos sacan de quicio. Y queremos, bueno, apartarlos por completo. Pero realmente no es lo que estamos llamados. No es lo que estamos llamados. Porque a veces sí, yo sé, tenéis la razón. Porque habéis hablado, y habéis hablado, y habéis explicado, y pareciera que no le entran balas a ese hijo. Pero recordate un momento cuando vos eras joven. Recordate un momentico cuando vos también tenías esa misma edad. Recordate por un momento cuando vos también pasaste por lo mismo que pasó ese hijo. Es difícil, dificilísimo. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Esto es súper complicado porque te repito, yo tengo también 3. Y a veces me vuelan la tapa de la cabeza. Pero esta palabra también es para mí. Esta palabra también me predica a mí. Porque yo no quiero, por mucho que el hijo se porte mal o se porte bien, yo no quiero que uno de mis hijos sea marcado por una decisión mía. Al contrario, tenemos que cada día bendecirlos, tenemos que cada día ayudarlos, tenemos que cada día estar allí para ellos. Porque en el día que te muráis o en el día que me muera, yo quiero que ellos sientan orgullo por su padre, por su madre. El día que ellos se refieran a su padre, que se refieran a su madre, ellos tengan que decir, Dios mío, Dios me dio a mí un buen padre, que me bendijo, me ayudó, estuvo ahí siempre. Con sus defectos, con sus cosas, pero ahí estuvo siempre. Te pregunto el día de hoy, ¿tus hijos dicen eso de ti? Si yo le preguntara hoy a un hijo tuyo, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Responderían de esa forma. Ojo, y no te estoy diciendo de que seas condescendiente en todas las cosas. No te estoy diciendo que seas un monigote. No te estoy diciendo que no tengáis carácter. No, al contrario. Porque entonces llegaríamos a otro punto en el cual soy un títere del hijo y realmente eso tampoco ayuda. Tenemos que ser personas que sí, que disciplinemos, que sí, que pongamos carácter, que por supuesto que llevemos las riendas del hogar y que se cumplan las normas y las leyes. Pero tenemos que entender que tenemos un llamado como papá y somos sacerdotes del hogar. Y por lo tanto le vamos a dar cuenta a Dios por esos hijos que te dieron. Por lo cuanto le vamos a dar cuenta a Dios por esa esposa que te dieron. Mamás solteras que siempre se escudan. Ay, que estoy sola, que no tengo marido. Solta eso en el nombre de Jesús. Y empezá a asumir como buena mujer el papel de padre y de madre. No pasa nada, porque Dios te va a ayudar en el nombre de Jesús. Dios te va a ayudar, Jesús te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a dar lo que necesitáis. Dejemos eso. Dejemos de hablarle, esto es otra cosa, a los hijos mal del papá, mal de la mamá, porque se portaron mal, porque hicieron esto, porque lo abandonaron. No caigáis en eso. Estáis marcando a tu hijo, lo estáis condenando. Lo estás entregando en las manos del enemigo. Cada vez que le habláis mal de la madre, del padre, lo estás entregando en el enemigo y pensáis que te la estáis comiendo, que es lo peor del caso. Hermanos, veamos la vida de Raquel. Dice la palabra que era pastora, quiere decir que ayudaba a su padre con los rebaños. Lo ayudaba a pastorear. Qué bendición, una mujer que en vez que los ayuda a pastorear. Pero terminó robándose los ídolos al padre. Terminó yéndose del campamento escondida a medianoche para que no lo viera. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a marcar a nuestros hijos. Yo te llamo hoy a la reflexión acerca de esto. Y si te toca tener una conversación, si te toca hablar, si te toca pedir disculpas, si te toca hacer lo que tengas que hacer, hay que hacerlo. Pero no permitas ni un solo día más que un hijo tuyo quede marcado por todo esto. Y al contrario, imitemos a Isaac, que Jacob lo engañó, se le robó la bendición, lo engañó con su esposa, hizo todo lo malo. Y sin embargo, cuando lo despide, le dice que Dios te bendiga, que te lleve con bien, que te prospere en todo, que te dé todas las ciudades, que te dé todo esto, que te dé todo lo demás. ¿Sabes qué hizo Esaú? El otro hijo, cuando escuchó esto, dijo, papá no quiere que nos casemos con las cananeas. Fue y se casó con la hija de Ismael. Pero ya eso fue problema de él. Pero Isaac no lo mandó. Jacob engañó a su padre
y su padre lo bendijo. En cambio, Raquel, su padre la engañó y terminó muriendo en tristeza. Es importante esto. ¿Tu padre te bendice o te engaña? Si llevamos esto al mundo espiritual, ¿de quién somos hijos? ¿De Dios o del diablo? ¿Qué dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9? Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Está ahí en pantalla. Lean lo que está ahí en pantalla, no lo estoy inventando yo. Podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Hay nomás dos opciones, o somos hijos del Dios o somos hijos del diablo. Si soy hijo de Dios, me va a bendecir. Pase lo que pase, y te lo voy a demostrar. Dios te sigue bendiciendo a pesar de que te equivocáis. Dios te sigue bendiciendo a pesar de que cometéis pecado. Dios te sigue bendiciendo a pesar de que blasfemáis. Dios te sigue bendiciendo a pesar de que ni te acordáis de Él. Dios te sigue bendiciendo y nomás que tenéis que mirar a tu alrededor para que te des cuenta que Dios te sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque según si aceptaste a Cristo, soy hijo de Él. Y Dios te sigue bendiciendo a pesar de que vos haces lo incorrecto. Eso es lo que hace un padre. Ah, pero Dios te bendice a ti, pero tú no puedes bendecir a un hijo. Vos sí te mereces el perdón de Dios, pero el hijo tuyo no se merece el perdón tuyo. Vos sí merecéis la misericordia de Dios cada día, pero el hijo tuyo no merece la misericordia tuya. ¿Es esto lo que estamos hablando? ¿Me estoy comportando como un padre o no me estoy comportando como un padre? Ahora, los que son hijos del diablo, que reciben es engaño. Los que son hijos del diablo creen que tienen un papá, pero al final el papá va a hacer las cosas para beneficio propio. Va a hacer las cosas para beneficio de él, no para el hijo. Y a la final ese hijo va a terminar en tristeza. El que entendió, entendió. ¿De quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? ¿De quién estoy siendo hijo de verdad? Pregúntate esto hoy. Pregúntatelo sinceramente. Y lo bueno de que tengamos estas cámaras aquí es que no nos estamos viendo. Pregúntate ahí donde está en la intimidad, sinceramente, ¿de quién soy hijo, chico? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Pregúntatelo. Pregúntatelo porque quizás es la pregunta más importante que te vas a hacer el día de hoy. Muchas veces Dios se ha acercado a ti y no lo queremos ver, no lo queremos escuchar, no queremos ser hijo de Él. Por más que a veces decimos, no, sí, yo creo en Dios, pero es que no es que creas en Dios, todo el mundo cree en Dios, hasta el ateo cree en Dios. La pregunta no es si crees en Dios, la pregunta es si queréis ser hijo de Él. La pregunta es si queréis ser un hijo bendecido de Él. La pregunta es si realmente vos queréis quitarte toda esta amargura que tenía Raquel en su vida por cosas que hicieron sus padres, sus abuelos o el que se la hizo. Y de verdad ser un hijo de un Dios que te ama y un Dios que te va a demostrar amor cada día de tu vida. Esa es la pregunta que tenéis que hacerte el día de hoy. Porque quizás la tristeza que tenéis, la depresión que tenéis, el desánimo que tenéis, la boca sucia de palabras que tenéis es porque es el reflejo de una persona que es hija del diablo. Y cuando hablo de hija del diablo, no es que sos un demonio, no. Estoy hablando de personas que se dejan dominar por la carne, por el beneficio, por la codicia, por la lujuria, por todas esas cosas que pertenecen al diablo. Entonces llegó el punto de tomar una decisión. No significa creer en Dios, no. Todos creemos en Dios. El mismo diablo creyó en Dios, chicos. Pregúntale al diablo si cree en Dios. Claro que cree en Dios. La pregunta es si quiero ser hijo de Dios. Y te tengo la respuesta, porque si queréis ser hijo de Dios, según la palabra en Juan dice, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Ahora, dice, se caracterizan por practicar el pecado los que son hijos de Dios. Así que no pueden seguir pecando porque los hijos de Dios no pecan. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Porque esa pregunta, mi amado hermano, va a definir tu futuro. Esa pregunta va a definir si al momento de tu muerte vas a decir, morí en tristeza, o te va a dar tiempo, quizás, de abrazar a todos tus hijos, que estén todos contigo en el lecho de muerte, porque Jacob, cuando murió, estaban toditos sus hijos ahí. Y vos pensáis que los hijos de Jacob fueron muy buena gente. Rubén, que es el mayor, el primogénito, se casó
Se casó, no, se acostó con una de las esposas de Jacob. El hijo de, ay, hermano, usted no sabe qué cuento, búsquelo, léalo. Eso está en Génesis 49, cuando Jacob se lo dice. Rubén, el primer hijo de Lea, el mayor, el primogénito, con Jacob, el primer hijo, tuvo relaciones sexuales con una de las esposas de Jacob. Y sin embargo, ahí está con él. Ahí está con él en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque Jacob nunca lo votó. Jacob nunca lo maldijo. Al contrario, aceptaba. Bueno, ¿estuvo mal? Por supuesto que estuvo mal. Pero siempre estuvo para su hijo. Los otros hijos de Jacob, los otros 9 hijitos de Jacob, por ejemplo, conspiraron para matar a José, el hijo de Raquel. Lo vendieron como esclavo, lo metieron en una cisterna, casi lo querían matar entre todos. Rubén se opuso, Judá se opuso, pero todos ellos estaban conspirando para matar al hijo. Inclusive hicieron creer a su padre que el hermano que se había muerto. Y no le importó, mire, nada, que su padre sufriera, que su padre llorara, que su padre hiciera lo que sea. Y su padre se enteró de todo esto. Y por eso dejó de hablar con ellos. No, por eso los apartó. No, esos eran sus hijos. ¿Hicieron cosas malas? Sí. Pero es que Jacob también se acordó cuando le hizo lo que le hizo a su hermano Esaú. Eso es lo que te quiero explicar. Que no somos tan santos como para no perdonar. Que no somos tan redimidos así como que para no perdonar. No, tenemos que realmente perdonar. Porque dice la palabra que si no perdono, Dios a mí no me va a perdonar tampoco. Yo pienso que cuando Esaú vio que sus hijos le fallaban y hacían cosas, él dijo, bueno, yo también le fallé a mi padre. Yo engañé a mi padre. Yo me hice pasar por mi hermano para robar la bendición. Yo engañé a mi hermano. Yo pienso que él pensaba esto. Y Dios lo perdonó, Dios lo bendijo, Dios le dio todo. Entonces ahora él va a morir y están toditos sus hijos alrededor de él. Todos sus hijos están alrededor de él. Y él habla con cada uno de ellos. Y todavía les dice, cuando me muera, por favor, entiérrenme en tal lugar, en tal sitio. Y ahí Jacob murió. Y mira lo que pasó después que muere. Eso está en Génesis 51, que está por ahí, Manuel. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Este fue José. José, el hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel, el que lo vendieron como esclavo, el que todos sus hermanos lo metieron en la cisterna, el que lo querían matar, el que pasó por cárcel, por depresión, por miles de cosas. ¿Gracias a quién? A sus hermanos. Pero ahora José está abrazando el cuerpo de su padre, llora y lo besa. Y los hermanos están creyendo que José ahora les va a hacer de todo. Les va a hacer de todo. ¿Por qué? Porque José ya se muere Jacob y ahora va José a enfilar las cosas en contra de sus hermanos. Pues no. Génesis 50, 19 dice, pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Mira qué hermoso. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? José no se iba a amargar la vida por nadie. No. Él había visto la mano de Dios en su vida. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso acá en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, dijo José. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. José, que tenía todo el derecho del mundo para matar a toda esa gente, a todos los hermanos, y tenía el poder de paso para hacerlo, porque no es que quería, es que tenía el poder para hacerlo. No lo hizo. Los ayudó, los puso a vivir en Egipto, les dio todo, a ellos, a sus hijos, a sus mujeres, a todo el mundo. Porque José tenía un corazón. Y José había visto cómo Dios había sido un buen padre con él. Pero también estaba la bendición de su padre. También José fue marcado por un padre que a pesar de que cometió muchísimos errores, amó a su hijo hasta el último, aún estando muerto, sufrió muchísimo por él, pensando que estaba muerto, perdón. Pero Dios le dio la oportunidad de volverlo a ver, Dios le dio la oportunidad de reencontrarse con ellos, Dios le da la oportunidad a Jacob de morir con sus hijos, de morir ahí. Y te repito, todos tenían sus cositas, pero Dios permitió todo esto. En contraste, Raquel murió en tristeza.
ni siquiera la enterraron con José, perdón, con Jacob, sino que fue Lea. Fue Lea la que no la amaban, pero Dios hizo que la amaran. ¿Cómo queremos terminar? ¿Queremos terminar en tristeza? Quizás estáis viendo este live el día de hoy porque tu vida está en tristeza. Quizás estáis viendo este live porque tu vida hoy está marcada por un padre que te traicionó, está marcada por un esposo que no te ve, está marcada por cosas de la vida, quizás por una enfermedad, no lo sé. Pero la pregunta no es por qué está marcada tu vida, porque todos tenemos cicatrices. La pregunta es, ¿queréis terminar así en tristeza? ¿Queréis terminar tu vida diciendo, mi vida ha sido triste? ¿En serio eso es lo que queremos? ¿O queremos terminar la vida como la terminó Jacob? Que sí, tuvo sus problemas, tuvo lucha, sufrió muchísimo por la supuesta muerte de José. Sufrió muchísimo, a una hija se la violaron, por ejemplo. Sufrió muchísimo porque sus hijos acabaron con una aldea, mataron un poco de gente. Sufrió muchísimo porque su hijo Rubén se acostó con una de las esposas de él. Sufrió muchísimo por tantas cosas que le pasaron, por hambrunas que vivió. Pero Dios le permitió reconciliarse con su hermano. Dios le permitió morir con sus hijos. Dios le permitió morir en presencia de Dios. Jacob murió en felicidad. La pregunta que te hago. ¿Cuál es la diferencia de entre Raquel y Jacob? Dios. Raquel se robó los ídolos. Me dice a mí que o adoraba esos ídolos o algo pasaba con esos ídolos. En cambio, Jacob, si lees la palabra, edificó altares a Dios. Le recordaba a su familia siempre, límpiense, despóngense de todo ídolo, purifíquense. Siempre estaba buscando a Dios. Nunca se apartó de Dios a pesar de las luchas, de los problemas, de las cosas que pasaban. A veces Dios te visita. A veces Dios llega a tu casa. A veces Dios llega por medio. Hoy Dios te está visitando. Por medio de este live, Dios te está visitando. Y vemos la visitación de Dios y cerramos la puerta. Vemos la visitación de Jesús en nuestras vidas, como en esta palabra que te está dando el día de hoy, para que tu vida pueda cambiar. Eso es lo que te quiere decir Jesús. Y cerramos la puerta porque nos queremos aferrar al dolor. Porque nos hemos acostumbrado tanto al dolor que ya queremos vivir con el dolor. Queremos vivir dando lástima. Le pasaba a Raquel, queremos vivir siempre diciéndole a los demás que tanto me duele lo que me hicieron para que la gente pueda justificarme, y no te justifican, que es lo peor del caso. Hoy Dios te está ofreciendo liberarte en el nombre de Jesús de esos dolores. Hoy Dios te está ofreciendo cambiar tu vida para que pases de la tristeza a la alegría. Hoy Dios te está diciendo, yo vengo aquí el día de hoy para sacarte de la ceguera y llevarte a la vista, a la luz. Hoy Dios te está diciendo, hoy vengo a hablarte a ti que te han hecho miles de cosas para decirte que la vida es mucho más que un dolor, que un rencor, que un llanto, que hay alegría, que hay felicidad, que hay cosas hermosas que te están esperando, pero simplemente necesitas aceptar la visitación de Jesús. Mira lo que hizo Jesús en Lucas 19:41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Jesús fue enviado para los israelitas, Jesús fue enviado para los judíos. Y lo despreciaron, se aferraron al sufrimiento, se aferraron a lo que conocían, se aferraron a realmente a seguir aferrados a aquel dolor. Porque no querían cambiar su forma de ser, no querían ver la luz, no querían ver las cosas nuevas que Dios traía. Y yo no te quiero que te pase a ti eso, que te aferres tanto al dolor que no quieras ver lo nuevo, la luz que Dios trae. Y dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Y hoy Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, escúchame que me estás viendo, ¿cómo quisiera que tú entendieras el camino de la paz? Hoy Jesús llora cuando hay alguien que no quiere aceptar el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo.
contigo. No pasará mucho tiempo si seguimos aferrados a eso, que el enemigo va a llegar y te va a acercar más de lo que estás. El enemigo te va a pisotear. El enemigo va a acabar contigo y con tus hijos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Y termina el versículo, porque no reconociste cuando Dios te visitó. No reconociste cuando Dios te visitó. Hoy Dios está aquí, te está visitando. ¿Lo estás reconociendo? ¿O seguimos siendo los mismos ciegos? Hay una historia que termino con esta historia, ya para ir terminando, 8:10 de la noche. Ha sido un día de bendición. Hay una historia de un ciego. Jesús va caminando y había un ciego. Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Jesús, este hombre es ciego, chico, ¿por los pecados de él o los pecados del Padre? Le preguntaron a Jesús. Yo pensé que todo el mundo estaba como que a la expectativa, ¿no? Como los ojos abiertotes así para ver qué iba a responder Jesús. Este hombre es ciego por los pecados de él o del papá. Para echarle la culpa al Padre, me imagino yo. Y Jesús respondió en Juan 9:3. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de su padre. Contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Hoy lo que te está pasando a ti, quizás no fue tan culpa de tu papá, ni culpa tuya. Quizás Dios te ha puesto en esta posición para que lo aceptes, para que abras tus ojos y para que la gloria de Dios sea depositada en tu vida. Dice la palabra que este ciego Jesús se le acerca, le escupe en los ojos, le echa barro en los ojos y y él le dice, vaya a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. Y aquel hombre fue a lavarse los ojos en el estanque y que en el momento que se los lavó, dice la palabra que recuperó la vista. Y dice Jesús en el versículo 4, debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Hoy Jesús te dice, yo soy la luz del mundo. No importa lo que habéis pasado, no importa lo que te ha sucedido, no importa qué tanto estéis marcado, yo soy la luz del mundo. Y mientras que yo esté aquí, siempre hay esperanza. Pero llegará el momento cuando ya realmente nadie podrá trabajar, dice la palabra. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en sus ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Un tipo que no conocía a Jesús. Jesús le escupe en los ojos y le dice, va a lavarte. Y el tipo acepta. Antes de que el tipo acepta. Y va y se lava y recupera la vista. Dice la palabra que él era mendigo, pero luego me dice la palabra que llamaron a sus padres. ¿Por qué si tenía padres era mendigo? Pregunta que me hago yo aquí. Ese ciego dice la palabra que era mendigo. Pero en la misma palabra, en Juan 9, me dice que después llaman a sus padres para preguntarle si en verdad nació ciego. Y dice, bueno, sí, nació ciego y ese no es nuestro hijo. Pero ¿por qué es mendigo entonces? ¿Por qué es mendigo? Quizás sus padres hicieron algo indebido con él. Quizás le faltó a su padre estar ahí en el momento que lo necesitaba a su hijo ciego. Quizás sus padres pensaron que era ciego por pecador y por lo tanto lo botaron de la casa. Pregunto yo nada más. Pero Jesús le llegó a ese hombre ciego y los sanó. Le devolvió la vista. Y después dice la palabra que se le volvió a presentar al ciego, que ahora veía. Y le dijo, ¿quieres ahora ser salvo? Sí, ¿quieres ser salvo? Y Jesús le dio la salvación. Este hombre hizo una declaración hermosa delante de los sacerdotes del templo. Porque lo tenían atosigado preguntándole quién lo sanó. Y mi hermano, mire lo que le voy a decir. Fue un tal Jesús. Y yo lo que sé es que yo antes no veía y ahora sí veo. Eso es lo único que yo sé. No sabía de Biblia, no sabía de iglesia, no sabía nada. Es lo que sabía que Jesús lo sanó y lo salvó. Quizás hoy tú estás ciego porque Dios quiere que en tu vida pase algo maravilloso. Y yo quiero terminar con esto. Quiero pedirle a toda persona que esté viendo este live en este momento y los que lo van a ver por diferido, no importa, preguntarte si quieres recuperar la vista.
Preguntarte si quieres recuperar la felicidad. Preguntarte si quieres recuperar la alegría. Preguntarte si quieres sanarte de toda herida hecha por padres, hermanos, papá, mamá, hijo, quien sea. Hay una sola vía para hacer esto. Y fue la que consiguió ese ciego, Jesús de Nazaret. Hoy quiero que repitas conmigo, si es tu caso y si lo quieres hacer, por supuesto, que aceptemos al Señor como único y suficiente Salvador. Que lo creas en tu corazón y lo confieses con tu boca. Y yo te prometo, por medio de la palabra de Dios, que tu vida va a cambiar. Yo te prometo por la palabra de Dios que si te aferras al Señor, que si te aferras a Él, a sus palabras, a sus promesas, no vas a morir en tristeza, vas a morir en felicidad. Y cuando digo de morir en tristeza, no digo que vas a morir porque puedes morir de una enfermedad, pero vas a morir en felicidad, porque vas a morir apegado a Él, a su palabra, a su promesa, porque Él vino a salvarte. Y cuando pasemos esa puerta de la muerte, estaremos con Él para la eternidad. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. Y gracias, Padre, por cada persona que ha escuchado en esta noche este live, Señor. Hoy quiero clamar por todas aquellas personas que están viendo esta palabra y que realmente tienen heridas, tienen ceguera espiritual. Te pido por personas que han sido engañadas por sus padres. Te pido por esas personas que han sido utilizadas por sus padres, por sus hermanos. Te pido por todas aquellas personas que tienen rencores, que tienen odios en su corazón. Y eso no les permite, Señor, llegar a tus pies. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo seas tú quitando todo aquello en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú confrontes el pecado de cada uno de ellos y que lleguen a confesar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque tú lo convenciste en esta tarde de pecado. Hoy quiero que repitas conmigo, si es tu caso, Señor Jesús. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Haz ese cambio en mí. Empieza a sanar cada una de mis heridas abiertas. Empieza a cambiar mi tristeza en felicidad. Empieza a cambiar mi lamento en baile. Empieza a hacer de mi vida una vida con propósito. Yo perdono a toda aquella persona que me ha hecho algo malo en mi vida. Pero también te pido perdón por todos aquellos que he dañado en mi vida. Dame la salvación, la cual no merezco, pero por gracia tú me la puedes dar. Yo me comprometo, mi Señor, a partir de este día, a esforzarme por servirte, por seguirte, por creer en tu palabra, hasta que esté en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame esa paz, dame esa salvación que solamente tú me puedes dar. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia, amados hermanos de Facebook, de YouTube y de Instagram. De verdad que le pido al Todopoderoso que te bendiga, que te guarde, que te bendiga, que bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos y que te prospere en todo, así como Isaac le dijo a Jacob. De verdad que ha sido una bendición en todo. Te pido que el día de hoy puedas amar a Dios cada día más. Que el Señor esté contigo y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén.